en 360, aquí en la señal de Mega Noticias, y me da muchísimo gusto poder saludar al abogado Jorge Cervantes. Él es socio de La Vega y Martínez Rojas, por estos minutos con el auditorio de Mega Noticias, abogado. Y a ver, hay me parece muchas posturas al respecto de esta reducción de la jornada laboral, y una de ellas es que puede llegar a mejorar la productividad, que es lo que se ha visto en otros países. No estoy muy segura que tengamos esa cultura laboral de que realmente pueda llegar a ocurrir, pero dicen los empresarios, particularmente algunos que han sido muy firmes con el punto de vista de que no, que les puede llegar a perjudicar e incluso puede haber pérdida de empleos. ¿Qué nos dice usted? Sí, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, es un tema demasiado delicado y que los legisladores necesitan estar muy atentos por muchas razones. Primero, como lo decía en la cápsula que acabo de escuchar, tenemos micro, pequeñas y medianas empresas, que estas serían las primeras afectadas si se llega a aprobar de un momento a otro la reforma a la reducción de jornada. Tenemos experiencias en otros países en los cuales un piloto en el cual se determina cuál es la viabilidad de aplicación de esa reducción de jornada. En el caso ya el apoyo económico en algunas provincias para las micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo, quiero a las empresas grandes, aquellas empresas que sean dedicadas, por ejemplo, a la minería, a la aeronáutica, líneas aéreas, líneas navieras, que de alguna u otra forma tienen un tratamiento muy especial y muy particular en el tratamiento de su jornada laboral. En tal virtud, tiene que ser un estudio muy detallado, porque sí, efectivamente le pega al empleador tanto para contratar a más personas, o le pega también en el tema relacionado con la jornada extraordinaria. Ese sería mi primer comentario al respecto, Nancy. Por supuesto, porque hay quienes incluso han dado a conocer que las empresas podrían adherirse a los avances tecnológicos, a la inteligencia artificial, de la cual tanto se ha hablado y que, bueno, pues se ha especulado que si va a absorber algunos de los empleos que tenemos las personas. Pero como usted dice, hay sitios, hay áreas de trabajo que no pueden ser sustituidos, o que sería muy complicado sustituirlos o muy costoso quizá, y entonces, bueno, pues se tendrá que tener esta opción de o pagar horas extras o pagar a más personal, contratar más personal, que de alguna forma puede incentivar a la contratación de empleo, pero ¿qué tanto hay de margen para que los empleadores puedan hacerlo? Sí, efectivamente, se ha apostado mucho a lo de la inteligencia artificial. Es una muy buena herramienta, creo que va a dar muy buenos resultados, pero también hay actividades realizadas de la inteligencia artificial, y tenemos el ejemplo concreto de una línea de producción en donde los empleados están colocando determinadas partes o determinados elementos para llegar al producto final, y por lo tanto no va a ser posible la sustitución vía la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a hacer el empleador? Primero, determinar con toda precaución y con toda anticipación cuáles van a ser aquellas áreas que sí se vean afectadas, con qué impacto económico, y con ello poder determinar si efectivamente se está en condiciones de hacerlo. Y reitero, la conveniencia de contar con planes piloto antes de implementarlo en su totalidad. Bueno. Sí, perdón,
Jorge Cervantes, es que habíamos perdido la comunicación por un momento por el tema de conexión, pero bueno, ya estamos justamente hablando y es que sí, o sea, se tiene que hacer una revisión porque ya ha venido aplicándose una serie de reformas, de cambios justamente que han beneficiado a los trabajadores y que no muchos han estado conformes con esta situación y de alguna forma podría ejercer un poco más de presión. Ahora, es una realidad, Jorge, que abogado, que los trabajadores en México le dedicamos mucho tiempo a trabajar, le dedicamos poco tiempo a la familia, poco tiempo al bienestar y bueno, pues esto genera también altos índices de estrés. ¿Qué entonces se tendría que estar haciendo para poder mejorar la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos? Es indudable que se trata de una tendencia a nivel mundial. Como tú lo decías hace un momento, de acuerdo con la OCDE, México es uno de los países que tiene el mayor número de jornada laboral y por lo tanto es necesario estudiarlo. Pero esto tiene que ser multidisciplinario y también necesita tenerse el elemento de la productividad. Estoy de acuerdo en que tenga que tener mayor convivencia el trabajador, mayor descanso, mayores actividades lúdicas, pero también las empresas tienen que estar buscando la manera de que se llegue a una productividad adecuada para que tenga la posibilidad económica pues de hacer frente a esto y a todas estas reformas que ya se había mencionado, que al final de cuentas es un costo empresa para ellas, independientemente si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Por supuesto, lo que decíamos hace unos momentos, que quizá no se aplique para todos. Y si una de las cosas, no sé si coincida conmigo, abogado, que nos enseñó la pandemia es que puede ser el trabajo un tanto más flexible. Algunas, por supuesto, algunas áreas de trabajo pueden ser flexibles y que también pueda llegar a beneficiar al mismo empleador. Es decir, por ejemplo, este tipo de trabajo híbrido que pues puede llegar a aplicarse. Sí, de acuerdo, precisamente es ahí el mensaje que quiero transmitir, de que los empleadores, los sindicatos, los trabajadores hagan un estudio previo para ver cómo se pudiera aplicar esta reducción de jornada, cómo impactaría, cómo se puede ajustar, de qué manera se puede alcanzar la productividad deseada, y todo eso requiere estudios detallados. Por lo tanto, no puede aplicarse de un momento a otro, debe de ser escalonado, debe de tomarse en cuenta las determinadas industrias específicas. Por ejemplo, en el caso de Chile, que ya lo mencionaban hace un momento, la industria minera tiene un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque es una de las industrias más relevantes que tienen ahí en este país. Y así, de igual forma, nosotros tenemos que hacer ese tipo de estudios y particularizarlos, hacer un traje a la medida para cada una de las empresas. Ojalá así se haga desde el punto de vista técnico, que sea un ganar-ganar para todos y no desde el punto de vista político por quizá alcanzar mayores votos en procesos electorales. Abogado Jorge Cervantes, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir, bueno, pues estas posturas respecto a este tema. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, socio de La Vega y Martínez Rojas. Pues ahí tiene usted otro punto de vista al respecto de este asunto que le decía es sumamente relevante. Pero ahora vamos con esto. Mire.